Saludos con todos y todas. Comenzamos este año 2022 con una nueva clase y en este caso va a ser la clasificación de los números. Vamos a comenzar con este diagrama iniciando en la parte inferior izquierda. Y si vimos el video anterior en el que habla sobre la historia de los números, hablábamos sobre los números arábigos. Los números arábigos que conocemos son 1 más 2, y vamos a ir escribiendo más 1, más 2, más 3, más 4, etc. Esos son los números naturales o los números arábigos. Su nombre, naturales, porque fueron los primeros que se crearon. Vamos a iniciar colocando el nombre aquí, naturales. Naturales. A estos números también se los conoce como los números positivos. Vamos a escribir la palabra aquí, positivos. Ahora, los números positivos o naturales, que vemos aquí como ejemplo, tienen su opuesto o complementario. En este caso son los números negativos, los que están al otro lado. Entonces voy a escribir los números negativos. Estos números negativos son los mismos números naturales, pero con el signo menos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, etc. Los 3 puntos me indican que son infinitos. Además de esto, de los positivos y los números negativos, tenemos otra clasificación que son los números neutros, en este caso el número neutro. El número neutro, que vamos a escribir aquí, neutro, es el número 0. Escribimos aquí, es el número 0. Ahora se preguntarán, ¿qué característica o elemento tienen en común? Los números positivos, los números negativos y el 0 comparten una característica en común, que es que inician y terminan en la misma posición. Es decir, el 1 comienza en 1 y termina en 1. El menos 3 comienza en 3 y termina en menos 3. El 0 comienza en 0 y termina en 0. Es decir, que distintamente el número que salga comienza y termina en la misma posición. Esa característica hace que todos estos números se llamen números enteros. Por eso lo vamos a escribir aquí, números enteros. Es decir, que los números enteros es la unión de los números positivos o naturales, los negativos, neutros. Y son los números que sabemos dónde comienza y dónde termina y siempre en la misma posición. ¿Sí? Ahora bien, así como tenemos los números enteros, también tenemos su opuesto o complementario. Si tenemos los enteros, el opuesto complementario va a ser los números fraccionarios. O sea, anotamos en este cuadro de acá, fraccionarios. Fraccionarios. Y en este caso, si se dan cuenta, tenemos 3 cuadros. Como ven, tenemos 3 partes. Los fraccionarios se clasifican primero en los elementos que se llama fracción. En este caso tienen algo en común. La fracción son los que tienen la línea fraccionaria. Tienen en la parte de arriba un numerador y en la parte de abajo el numerador. Y las fracciones tienen 3 tipos. Una se llama propia. Escribimos aquí propia. Tenemos las impropias. Y tenemos las mixtas. ¿Cuáles son las características de las fracciones propias? Las fracciones propias son las fracciones que tienen el numerador menor que el denominador. Lo vamos a escribir con un ejemplo. Por ejemplo, una fracción propia puede ser un medio.
Es una fracción propia porque el numerador es menor que el denominador. Una fracción impropia, en este caso, va a ser que el numerador sea mayor que el denominador. Por ejemplo, 3 medios. Y una fracción mixta es cuando tenemos un número entero adicional a una fracción propia. Siempre una fracción propia, nunca una impropia. Por ejemplo, 5 enteros, 1 medio. Esa va a ser una fracción mixta. El segundo recuadro le compete a los decimales. Entonces, si ya tenemos la fracción, aquí va a ser el decimal. Y dentro de los decimales se clasifican en dos. El decimal netamente y el entero decimal. Aquí va a ser el decimal y el entero decimal. Entero decimal. Así como la fracción, la línea fraccionaria indica visualmente que es una fracción, el decimal, el símbolo que lo representa es la coma decimal. Ahora bien, recordemos que en Latinoamérica y en habla hispana, la coma representa el decimal y el punto la unidad de 1000. Mientras que Canadá, Estados Unidos, habla inglesa, la unidad de decimal la representamos con el punto y la coma como unidad de 1000, solo para recordarlo. Entonces tenemos el decimal y el entero decimal. Un ejemplo del decimal, en este caso, va a ser, por ejemplo, 0,5. Mientras que el entero decimal, un ejemplo va a ser 5,2. Ahí tenemos un decimal y un entero decimal. Y por último tenemos un tercer recuadro que se llama periódico. Los fraccionales periódicos. Esto lo vamos a dejar un momentito ahí para seguir con la clasificación y después regresamos. Ahora bien, regresamos con los enteros. Recordemos que los enteros son los números que sabemos en qué comienza, en qué va a terminar y en la misma posición. En este caso, los fraccionarios también sabemos en qué van a comenzar, en qué van a terminar, pero no siempre el número termina en la misma posición. Por ejemplo, tengo el 0,5, comienza en 0 y termina en 5. Yo sé que comienza en 0, yo sé que termina en 5, pero no es la misma posición. Igual el entero decimal, comienza en 5 y termina en 2. Comienza en 1 y termina en 2. Entonces, la diferencia en este caso es que los dos tienen posiciones diferentes. Mientras que el de aquí comienza y termina en la misma posición, el fraccionario comienza en una posición y termina en otra posición. Pero comparten algo en común, que los dos conocen en qué comienza y en qué termina. Todos los números que sabemos en qué comienza y en qué termina, en este caso los enteros y los fraccionarios, se denominan números racionales. Lo anotamos por aquí. Racionales. Racionales. Esa es la clasificación de los números racionales. Todos los números que sabemos dónde comienza y en dónde van a terminar, indistintamente de su posición. Pero también su opuesto complementario de los racionales van a ser los números irracionales. Entonces lo anotamos por acá. Irracionales. Racionales. Ahora, si los racionales conocemos dónde comienza y en qué va a terminar, los irracionales es lo contrario. Sabemos en qué comienza, pero desconocemos en qué va a terminar. Por eso le llamamos los números infinitos. Los números más conocidos e infinitos son, por ejemplo, el pi, tenemos Euler y las raíces de los números no exactos. ¿Cuáles son el pi? Todos conocemos, el número pi es un número infinito, 3.14. Infinito. El número Euler es 2,78 infinito. 71, perdón. Número 71,8 es. 71,8 infinito.
Y los números no exactos, es decir, todas las raíces de los números que no son exactos. Raíz de 4 es exacto, da 2. Pero raíz de 5, raíz de 6, raíz de 7, raíz de 8, raíz de 10, raíz de 11, etc. van a salir números infinitos. Por ejemplo, raíz de 2, raíz de 3, exacto. Ahora bien, los números irracionales son números infinitos y regresamos acá a los periódicos. Los números periódicos también son números infinitos. Pero ¿por qué no entran en la clasificación de los irracionales? Porque el concepto, la definición de los racionales no es que sean finitos o infinitos. El concepto es que son los números que sabemos que dónde comienza y en qué va a terminar. Y los periódicos cumplen esa condición. Por ejemplo, un número periódico, vamos a anotarlo aquí, 0,333 infinito. Es un número infinito, pero cumple la condición. Sabemos en qué comienza, en 0, y sabemos en qué va a terminar. No sabemos cuándo va a terminar, pero sabemos en qué va a terminar. En este caso, en 3. Por eso es un número periódico y está dentro de la clasificación de los números racionales. Para no escribir tantos números, también lo podemos reescribir de la siguiente manera. 0,3 y le ponemos un símbolo arriba. Unos utilizan el techito, en este caso yo utilizo eso, pero podemos utilizar también la línea o podemos utilizar una onda. Cualquier símbolo de esos representa que es un número periódico. Regresando acá, tenemos los números racionales, que sabemos dónde comienza y en qué termina. Los números irracionales, que sabemos dónde comienza, pero no conocemos dónde va a terminar. La unión de los racionales con los irracionales aparece en los números reales. Todo esto se llaman números reales. Anotemos reales. Y como ya nos dimos cuenta, si tenemos los números reales, también tenemos los números imaginarios. Escribimos por acá, imaginarios. Estos números imaginarios son todos los números que no son creados naturalmente, es decir, no tienen un proceso matemático que se lo puede demostrar, pero han servido, se los ha creado matemáticamente para resolver ciertos problemas en papeles, es decir, en números, pero en la vida real no existe. Por ejemplo, uno de ellos es el número i, que sabemos que el i vale raíz de menos 1 y se lo creó para poder resolver las cantidades que salían raíces negativas de un exponente, de un índice par. También otro símbolo de los imaginarios, por ejemplo, todas las incógnitas que desconocemos cuánto valen, por eso son números imaginarios, no sabemos cuáles son los valores de ellos. Y la unión de los números reales con los números imaginarios aparece la clasificación de los números. Anotemos por aquí, números. Y ahí llegamos a completar nuestra clasificación. Es decir, los números se clasifican en reales e imaginarios. Los números que utilizamos para poder resolver, pero no existen. Y los números reales son los números que existen, sean finitos o infinitos. Dentro de los infinitos están el pi, el euro, todos los números infinitos. Y dentro de los racionales, que son todos los números que sabemos dónde comienza y en qué va a terminar, se clasifican en enteros y fraccionarios. Los enteros, que tienen positivos, negativos y neutros, y los fraccionarios, que pueden ser fraccionarios, es decir, una línea fraccionaria, decimal, es decir, una coma decimal, y el periódico, que es infinito, secuencial. Con esto damos por terminada la clasificación de los números y continuamos próximamente con un nuevo video. Luego. Hola de nuevo. ¿Creían que me había olvidado de las clases de inglés? No. Vamos con los nombres de cada uno de ellos, o de la mayoría. Primero, recordemos, números naturales, en este caso, natural numbers. Los enteros, los números enteros en inglés es integer numbers. Acá tenemos los fraccionarios, fractionary numbers.
tenemos fracción, decimal y periódico. Fracción es fraction, decimal es decimal y periódicos periodic. Mientras que racionales se dice rational y los números irracionales irrational. Si le colocan la palabra números sería rational numbers, irrational numbers. Reales, reals. Y números imaginarios, imaginary numbers. Números sin S, solo un número es number. Mientras que números con S, plural, sería numbers. Con esto, recordemos los números, su clasificación, pero también en inglés. Bye.